Hola a todos mis amigos de YouTube. Hoy les traigo un video que les va a encantar, especialmente a aquellos que son aficionados a la electrónica y a la construcción de proyectos caseros. Pues hoy vamos a resolver todas sus dudas. En este video pondremos a prueba dos antenas caseras, una con forma de 2 cuadrados y otra con forma de 2 círculos, para ver cuál de las dos funciona mejor. Prepárense para un duelo épico de antenas, donde la señal, la calidad de imagen y el precio serán los jueces que determinarán la ganadora. Comenzaremos por comparar las características de nuestras dos competidoras. Frecuencia de operación de la antena doble dipolo tipo cuadro. Posee un ancho de banda desde los 470 MHz hasta los 680 MHz. Posee una ganancia en dBi de 4.5. Finalmente posee un ROE mínimo de 1.92. Característica de frecuencia de operación de la antena doble dipolo tipo circular. Posee un ancho de banda desde los 470 MHz hasta los 700 MHz. Una ganancia en dBi de 5.9. Y un ROE mínimo de 1.43. Realizando el primer análisis de ambas antenas, podemos ver que la antena circular tiene un ancho de banda ligeramente mayor que la antena cuadrada, lo que significa que puede captar una gama más amplia de frecuencias dentro de la banda UHF. Ganancia. La antena circular tiene una ganancia significativamente mayor que la antena cuadrada, lo que significa que puede captar señales más débiles. Directividad. La antena cuadrada tiene un patrón de radiación más direccional que la antena circular, lo que significa que puede concentrar la señal en una dirección específica. Esto puede ser útil si la antena se apunta directamente a la torre de transmisión. ROE de las antenas. Ambas antenas tienen un ROE por debajo de 2, lo que indica una buena coincidencia de la impedancia entre la antena y el sistema de transmisión. Continuemos. Pero no se queden solo con las palabras. Vamos a verlas en acción. Ahora es el momento de la verdad. Vamos a poner a prueba estas antenas en diferentes escenarios para ver cuál de las dos tiene un mejor rendimiento.
Llegó el momento de la verdad para ti. ¿Cuál de las dos antenas crees que funcionó mucho mejor? ¿La antena cuadrada o la antena circular? ¿Cuál de ellas ofreció mejor calidad en los canales? ¿Cuál de ellas para ti obtuvo más canales de televisión? ¿Cuál de ellas para ti es mejor? ¿Cuál de ellas se ve mejor y por cuál tú votarías? En uno de los comentarios también daré mi opinión para mí de cuál es la mejor de ella. No olviden dejar sus comentarios en la sección de abajo contándome cuál de las dos antenas le parece mejor y por qué. Gracias por ver este video y no olviden comentar, suscribirse, darle un like y compartirlo con sus amigos. Gracias.